Pregunta 18. Según las conclusiones, se puede proponer cambiar en la tabla de resultados el título de planta. Nos dan 1 por especie hibisco, 2 por especie sauro, 3 por especie cardón, 4 por especie orquídea abeja. Para poder saber cuál de las 4 opciones dadas es la correcta, vamos a leer entonces las conclusiones presentadas. Se concluye que la orquídea abeja ha evolucionado para que parezca que una abeja hembra está posada en la orquídea, cuando de hecho la abeja es parte de la flor. Las flores de hibisco y la trompeta de vid han evolucionado para que su polen sea transportado por colibríes. Los murciélagos, cuyo sistema de orientación logra a través de sonidos de alta frecuencia que comen néctar y polen, se alimentan de las flores cardón y sauro, las cuales han evolucionado para solo abrir sus flores durante la noche, liberando así su néctar y polen cuando es conveniente para los murciélagos. De estas conclusiones, pues nos damos cuenta la coevolución que hay entre el animal y la flor. Entonces, la abeja pues poliniza a dicha orquídea que lleva su nombre. Las flores de hibisco y la trompeta de vid, vamos entonces a retener la información que son polinizados por los colibríes, mientras que los murciélagos favorecen la polinización de flores de cardón y sauro. Entonces, con esto podemos identificar la opción correcta. Vamos entonces, a partir de esas conclusiones analizadas y la tabla que ya teníamos de resultados, cuál podría llegar a ser, en los números de las especies dadas en esa tabla, por cuál podría llegar a ser reemplazada. Entonces, recordemos que la tabla nos daba un orden de especies según los animales que favorecían su polinización. Se los voy a recordar para que cuando se analice y se crucen los datos podamos identificar las especies acá, por lo cual podría ser cambiado en estos números dados. En la tabla, para la especie 1 teníamos la orquídea abeja, para la especie 2 teníamos el cardón, para la especie 3 teníamos el hibisco y para la especie 4 teníamos la trompeta. Ese era el orden que nos estaba dando la tabla de resultados. Cuando nos dice por cuál se puede llegar a reemplazar en esos numerales dados, entonces vemos que nos dice la opción A, 1 por especie hibisco. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que en las conclusiones nos daban animales que polinizaban especies de plantas según sus formas. Por eso determinamos lo de la coevolución, cómo la forma de dicha planta va a atraer a ciertos animales para que favorezcan su polinización. Cuando nos dicen que la 1 por especie hibisco, cuando teníamos era a la especie de orquídea abeja, las formas de las flores no van a poder ser reemplazadas para que llegue el mismo polinizador. Por eso esto es falso. En la B nos dice la 2 por especie sauro. En la B entonces aparecía la planta de flor llamada cardón. Ellos son polinizados por los murciélagos. Tanto el cardón como el sauro son plantas cuya morfología favorece que el murciélago las polinice. Quiere decir que aquí sí podríamos dar una relación entre dichas plantas. La número 3 aparecía la especie hibisco, entonces volvemos otra vez a tener en cuenta la morfología de dicha planta y no da con la de cardón. 4 por especie orquídea, cuando en la 4 teníamos la trompeta. La morfología de dicha flor no va a hacer conexión para llegar y ser reemplazado para el mismo polinizador. Entonces, ¿cómo concluimos esta pregunta? La concluimos que debemos tener en cuenta que en las conclusiones nos dan los animales que polinizan según las formas de dichas flores. Y en la tabla de resultados tenemos 4 especies de flores. Por eso la única que puede llegar a ser reemplazada, porque tiene la misma morfología que va a favorecer que llegue el mismo polinizador, es la B. La 2 puede ser reemplazada por la especie sauro. Por eso, para la pregunta 18, la respuesta es la B.